Supercrack Estrella presenta Viajero del tiempo captado en cámara seguridad Catedral de Berlín. Algo trae de cabeza a los viajeros del tiempo para que estén cartografiando sitios históricos como la Catedral de Berlín. Parece que tienen interés en que no pierda el legado histórico. Una cámara de seguridad en las calles de Berlín, cerca de la Catedral de Berlín, graba a una super velocidad lo que parece un extraño hombre blanquecino y con casco, una especie de mecanismo tipo alas. Se dice que puede ser un viajero del tiempo. Dejo imágenes. En la Catedral de Berlín hay una tumba, la número 39, con la palabra escrita desconocido. En esa tumba había un viajero del tiempo, pero los nazis quemaron el cuerpo cuando perdían la guerra. El número 39 en numerología. Su significado en amor, en el trabajo, en astrología, en esoterismo, en matemática. El esoterismo, esta ciencia antigua de los misterios ocultos de la existencia, ofrece una visión fascinante sobre el número 39. En este ámbito, el número 39 es a menudo visto como el puente entre el mundo material y el dominio espiritual. Compuesto por el trino 3, que evoca la Trinidad universal, el cuerpo, el espíritu, y el alma, y el 9, el número de la realización y la trascendencia. El 39 es una invitación a la búsqueda de la sabiduría oculta. En muchas tradiciones esotéricas, este número se asocia con viajes interiores, la búsqueda de conocimientos secretos y el descubrimiento de verdades universales. Los adeptos del esoterismo que resuenan con este número pueden sentirse llamados a convertirse en guardianes de conocimientos antiguos o a servir como guías para aquellos que buscan la luz. En matemáticas, el 39 es un número semiprimo, lo que significa que es el producto de dos números primos, en este caso 3 y 13. Esta particularidad lo hace interesante para los matemáticos, ya que combina la simplicidad del 3 con la complejidad del 13, un número primo que lleva consigo numerosas supersticiones y misterios. Además, el 39 puede ser visto como un número triangular, cuando se suman todos los números enteros hasta 8. Esta capacidad de ser a la vez simple y complejo, de fusionar lo ordinario con lo misterioso, hace del 39 un tema de estudios fascinante, tanto para los matemáticos puros como para aquellos interesados en la simbología de los números. La Catedral de Berlín tiene una campana gigante que recuerda a la máquina del tiempo que crearon los nazis, que tenía esta forma de campana. La campana de la Catedral de Berlín fue fundida en 1929. En el año que se creó la campana Catedral de Berlín, miles de japoneses quedaron desconcertados cuando, con motivo de la llegada a Tokio del famoso dirigible alemán Graf Zeppelin, 3 objetos desconocidos se pasearon a plena luz del día en los cielos del país del sol naciente. Desde sus azoteas, los habitantes de Tokio observaron cómo los 3 ovnis parecían acompañar al gran dirigible. En la fotografía aparecen señalados con respectivas flechas, fotografía de los archivos de la WIST, Asociación Alemana para el Estudio de los OVNIs. En 1929, el modelo más rápido entre los aviones era el Traveler Mystery Ship, con 336 km por hora. Era el primer aparato civil que batía a los modelos militares y que batía el muro de las 200 millas por hora, 322 km por hora. Su autonomía era de 845 kilómetros, con capacidad para una persona. Fue proyectado por Herbert Raudon y Walter Burnham en el verano de 1928. El secreto de este avión fue el motor, un Radial Wright R-975 Whirlwind de 300 caballos. Aquel era el año de 1929, el Stinson SM-1F Detroiter conseguía un techo operativo de 4.900 metros. Era capaz de transportar a 5 pasajeros y al piloto a una velocidad de crucero de 182 km a la hora. Estaban haciendo la aviación comercial. Hemos encontrado a otras 2 viajeras del tiempo. 2 mujeres que parecen estar hablando por el móvil en 2 vídeos de 1928 y 1938. ¿Cómo es posible que existiesen móviles hace casi 100 años? La explicación más fantasiosa es que son viajeras del tiempo. Nosotros vamos a darte la explicación científica. Si los móviles apenas tienen 50 años, ¿cómo es posible que en este vídeo de 1928 aparezca una mujer que parece estar hablando por un teléfono portátil? Justo en ese año 1929 se fundió la campana de la Catedral de Berlín. Es un metraje que pertenece a la premier de la mítica película El circo de Charles Chaplin, capturado a las afueras del Teatro Chino de Los Ángeles. Se puede ver claramente cómo la mujer camina portando un dispositivo que se coloca en la oreja, y al mismo tiempo está hablando. El anacronismo fue descubierto por el experto en cine George Clark, y se incluyó en el DVD de la película. Estamos ante una auténtica viajera en el tiempo, al más puro estilo El Ministerio del Tiempo o Doctor Who. Si es un móvil, ¿con quién habla?
No existían redes móviles en aquella época. En el verano de 1941, durante una convención en Cleveland de la Federación Americana de Astrólogos, AFA, por sus siglas en inglés, Louis de Gaulle aseguró que Hitler estaba tomando decisiones militares en la guerra bajo el asesoramiento de los mejores astrólogos alemanes. Según la teoría del que fuera también uno de los grandes escritores de novela histórica del siglo XX, estos estarían ayudando a la Alemania nazi a planear un ataque contra Estados Unidos que se produciría en primavera, una vez Saturno y Urano entrarán en Géminis, el signo de aquel país gobernado entonces por Franklin Delano Roosevelt. Así, como lo oyen, las teorías insólitas de Gaulle no terminaban ahí. Según comentó a asistentes a la convención, Estados Unidos siempre había sido objeto de graves sucesos cuando Urano transitaba por Géminis. E iba más allá al asegurar que las estrellas presagiaban un inminente desastre para Hitler. No podemos predecir una fecha exacta, pero si Estados Unidos entra en la guerra antes de la próxima primavera, él está condenado. Lo que nadie se dio cuenta es que aquella conferencia era un burdo intento de propaganda por parte del gobierno británico para arrastrar a la administración Roosevelt al enfrentamiento directo con Alemania nazi. Estamos ante uno de los muchos episodios de la Segunda Guerra Mundial asociados al terreno del misterio, el ocultismo, la leyenda y otros campos sorprendentes o directamente inverosímiles. Podemos citar también las gestiones del astrólogo suizo Karl Ernstkraft, en noviembre de 1939, para informar a Hitler de que su vida corría peligro los días 7 y 10 de ese mes, tras la interpretación que había hecho de los astros. O las peripecias de la secta parascientífica creada por Heinrich Himmler para recorrer el mundo en busca del Santo Grial y otros objetos que le permitiesen, según su teoría, demostrar la superioridad de la raza aria. Pero el que vamos a contarles a continuación es quizá uno de los más locos. El arma conocida como Die Glocke, con la que se podían realizar, según los nazis, viajes en el tiempo y que tenía efectos devastadores sobre la gravedad de la Tierra. Sobre esta leyenda escribe Manuel Ayllón en El secreto de la Orden Negra, Almusara, una novela que se sumerge en los círculos más oscuros del Tercer Reich, cuando Hans Kammler dirige este proyecto ultrasecreto que podría cambiar el curso de la guerra. Con la ayuda de una misteriosa medium, este ingeniero alemán, que existió de verdad, ensaya el control de esta tecnología que le podría otorgar el poder de ir y venir al pasado y al futuro. La Die Glocke fue, siempre supuestamente, una máquina de guerra oculta que los alemanes construyeron con el objetivo de ganar la guerra en el contexto de la Wunderwaffe, la campaña propagandística del Tercer Reich que recogía todas esas superarmas que el ejército nazi estaba dispuesto a usar contra los aliados. Aunque la existencia de la campana está efectivamente ubicada en el terreno del misterio y las conspiraciones, salió prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Operación Cronos. El mencionado oficial nazi juzgado en Nuremberg fue quien primero testificó sobre la misteriosa máquina y su capacidad para desplazarse en el tiempo. De hecho, en los expedientes de depuración se señala que en desarrollo se la conocía como Operación Cronos, Operación Tiempo. Detrás de toda esta corriente había también un discurso filosófico, pero es evidente que no hay ninguna certeza. No se puede decir nada más allá que todas estas hipótesis, aunque haya mucha documentación relativa a la Die Glocke. En el año 2000 su interés creció entre los aficionados a la historia, tras la publicación de Prawda o Wunderwaffe, la verdad sobre las Wunderwaffe, en español, del periodista polaco Igor Witkowski, que recogía el interrogatorio que se realizó a Jacob Sporenberg y a las que accedió a través de un contacto con el servicio secreto de Polonia. A raíz de ello, tuvo acceso también a un sinfín de documentos clasificados entre los que se encontraba citado el proyecto Die Glocke. Aunque la teoría de Witkowski nunca ha sido demostrada con pruebas sólidas, encontró entre sus lectores a muchos seguidores. Estilos crecieron exponencialmente tras la salida al mercado de otro ensayo, el del autor británico Nick Code, quien en The Hunt for Zero Point daba buena cuenta de estos proyectos locos y hablaba de la operación Paperclip sujeta papeles, en la que los servicios de inteligencia estadounidenses extrajeron información y conocimiento sobre todas las pruebas armamentísticas de los científicos nazis para llevárselas a su país. En realidad, tenían miedo de que la URSS se hiciera con ella. Artilugio brillante. Code describía a la campana como un artilugio brillante y giratorio que, probablemente, disponía de algún efecto antigravitatorio y que, incluso, se la podía considerar una máquina del tiempo. El artefacto, según el autor británico, tuvo un diámetro aproximado de 2,7 metros y una altura de entre 3 y 4,5 metros.
Según Witkowski, el artilugio contenía dos rotores coaxiales que se llenaban de una sustancia parecida al mercurio, de color violeta a la que llamaban Xerum 525. Esta era almacenada en un termo alto y delgado, de 1 metro de alto, que estaba encapsulado en plomo. El arma, aseguran los investigadores, fue encargada por el propio Hitler a Hans Kammler, que también estaba detrás del desarrollo de misiles, aviones reactores y construcciones subterráneas. El Führer quería una máquina con la que viajar en el tiempo a partir de una gran aceleración y que pudiera levitar, y el ingeniero se puso a trabajar en la base de Riese. Según Witkowski, al probarse, 5 de los 7 miembros de la investigación dirigidos por el físico Walter Gerlach murieron sin que se esclareciera la causa de la muerte. Las teorías de la conspiración que surgieron después apuntan a que los servicios de inteligencia de Estados Unidos robaron el arma y se la llevaron a sus instalaciones militares para estudiar la antigravedad. Otra versión asegura que se la llevaron a Sudamérica, donde se exiliaron muchísimos altos cargos nazis. Yo creo que a Hitler el asunto del ocultismo le importaba un carajo. El que sí era un devoto seguidor de todos estos misterios era su camarada Heinrich Himmler, el jefe de la SS. Donde encontramos en una película de forma subliminal y oculta que realmente no murió, vivió en Francia haciéndose pasar por una mujer rica y de mucho poder. La película se titula Mártires 2008, sinopsis. En Francia, a comienzos de 1970, Lucie, una niña desaparecida un año antes, es vista mientras camina por una carretera. Se encuentra en estado catatónico y es incapaz de contar nada de lo que le ha sucedido. ¿Qué le dice Ana a Mademoiselle al final? Es según mi teoría Heinrich Himmler, el jefe de la SS. Quizá este es el misterio más importante de toda la cinta. Sin embargo, la respuesta del director no parece ser de mucha ayuda. Pascal buscaba crear un final abierto que incentive la discusión a dicha interrogante: ¿qué hay después de la muerte? No dar una respuesta. La respuesta termina estando en la interpretación del espectador. De este modo, existen 3 teorías. La primera nos habla de la reencarnación. Esta teoría se sustenta en los créditos, donde aparecen Ana y Lucie de niñas. La segunda explica que en realidad no hay nada, por eso Madame Mademoiselle, desilusionada, se suicida luego de escuchar la respuesta. Y, por último, la tercera nos dice que la Ana, en realidad no dijo nada coherente. Dado su estado, solo pudo esbozar palabras sin sentido alguno, los que Madame trató de interpretar, para darse cuenta de que, después de todo, nunca obtendría la respuesta mediante los mártires. La única manera de saber qué existe después de la muerte, es muriendo, por eso termina suicidándose, con ese rostro depresivo con la que da sus últimas palabras. Incidente de Bosque Negro en Alemania en 1936. Primer intento de ingeniería inversa en un ovni. Los miembros de la Sociedad Brill fueron supuestamente el primer grupo en intentar la ingeniería inversa a una aeronave desconocida. Un escritor alemán, John von Helsing, describe el descubrimiento de un platillo estrellado en la Selva Negra, cerca de Friburgo, en 1936, y dice que esta tecnología fue tomada y combinada con la información que la Sociedad Brill había recibido a través de la canalización y se convirtió en una nueva tecnología. Proyecto llamado AUNEBU. ¿Cómo podría haber sido el disco de Friburgo? Se dijo que era más pequeño que el AUNEBU primero, con una parte superior e inferior abovedadas, pero no se dan las dimensiones. Sin embargo, muchos han afirmado que el SS adoptó la misma configuración básica para la serie AUNEBU. El historiador de aviones alemán Henry Stevens dice: AUNEBU primero fue supuestamente el primer platillo volante grande desarrollado en Alemania. Según los planes supuestamente obtenidos de archivos clasificados de las SS alemanas, el AUNEBU primero tenía aproximadamente 25 metros de diámetro y probablemente despegó por primera vez en agosto de 1939, unas semanas antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Su fuente de poder era el Sol Negro, un haz de luz infinito que, aunque invisible para el ojo humano, existe en la antimateria. El emblema de Brill se convirtió en el Sol Negro, una filosofía secreta de miles de años que proporcionó la base sobre la que construirían más tarde los practicantes de lo oculto del Tercer Reich. El símbolo del Sol Negro se puede encontrar en muchos lugares de culto babilónicos y asirios. Representaban al Sol Negro, la luz interior de la divinidad en forma de cruz. Esto no era muy diferente de la Cruz de Caballero alemana. 1871 vio la publicación de The Coming Race por el Rosacruz inglés, miembro de la Cámara de los Lores y ministro del Estado Edward Bulwer Lytton, quien conoció personalmente a uno de los principales ocultistas de su época, Eliphas Levi.
En esta novela, un joven estadounidense de alguna manera es conducido cada vez más a los abismos de la Tierra hasta que llega a un reino subterráneo en el que viven personas altas y muy educadas que habían dominado un poder misterioso que llamaron Vril, la energía vital del grano que dispara. Cualquiera podía concentrarse a través de su llamado bastón Vril y aplicar individualmente tanto de manera curativa como destructiva. La transferencia de pensamientos y la telequinesis también eran posibles, pero Vril también podía servir como arma. Se dice que en la década de 1920 el austríaco Carles Chapeller había realizado con éxito experimentos con Vril a los que llamó éter ardiente, pero no lo consiguió debido al peligro de un mal uso económico. Esta tecnología Vril aparentemente fue asumida y desarrollada en secreto hasta la operatividad por el Reichsarbeitsgemeinschaft das Kommende Deutschland, grupo de estudio del Reich, la Alemania que viene, que algunos piensan que es el legendario Vril Gesellschaft, Sociedad Vril. En los años de guerra posteriores a 1940, nombres como B7 o B9 y los documentos técnicos aún disponibles indican que los discos voladores alemanes estaban equipados con una especie de tecnología Vril a través de un sistema de propulsión electrostática que permitía esas maniobras de vuelo que conocemos hoy a partir de películas originales y representaciones de ciencia ficción. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.